dispositivo, así van a poder ver de cerca. Estas son charlas que son lindas tenerlas ahí, digamos, presenciales, ¿no? Que bueno, desde ya me comprometo que si les gusta y les parece bien, el año que viene o cuando se pueda, y la providencia divina y presidencial lo permitan, me doy una vueltita allá por Lomas para poder acompañarlos y poder hacer esto mismo y mostrárselos en vivo. Ya alguna vez, yo no me acuerdo si cuando hicimos una restauración de un Sefer Torah fue con gente o sin gente. Fue, con no me acuerdo. gente, mucha ¿Qué gente. hicimos? Mucha gente, después se hizo la Knasá, yo me acuerdo. Fue 2015. Sí, cuando se escribió la Torá Federal. Sebastián. La Torá Federal. No, fue antes, la que se hizo en la Keilah, Alejandro. Perdón, en el 2015, Sebastián. Sí, en 2015. En el 2015, el 6 de octubre del 2015. Cuando se hizo la... aproximadamente. 18:30. Cuando hiciste la federal, ¿te acordás que estuviste en ACOA? ¿Cómo me voy a olvidar de esa noche? De ahí nos fuimos a la estación de Retiro, con Salo, el rabino de Tucumán, y con, creo que el presidente de la escuela de Tucumán. Viajamos toda la noche por Santa Fe hasta... Bueno, no me acuerdo, pero hicimos toda la recorrida, subiendo, creo que por la ruta 9, no sé por dónde, y pasamos por varias provincias hasta llegar a Salta, que es lo que hicimos todo el día siguiente, incluyendo Moisés Ville, después de esa noche allá. Después pasamos por Santiago del Estero y después fuimos hasta Salta. Y de Salta volvimos a Tucumán. Así que ese fin de semana quiero decirles que mi espalda lo recuerda, lo recuerda bien. ¿Y Mansur no te acompañó? No, en esa no. En esa no. Mansur iba a algunas allá cuando era por la zona, cuando eran en Tucumán. 2016. Así que bueno, cuando ustedes dispongan, arrancamos, no sé, como ya sabés, yo necesito practicar todo antes y practiqué cómo presentarte. Realmente para mí es un honor presentarte. Seguramente no saben, él fue mi tutor cuando me recibí de, como se dice, Hassanit. Y siempre se aprende con él, siempre estás aprendiendo con él. Podés ver la clase, podés escuchar y siempre aprendés algo con él. Así que Grinchu, Sebastián, Sofer, Moreinu, Rabeinu, siempre es un honor escucharte. Gracias. Demasiada presentación. Pero bueno, nada. Estoy súper feliz de poder estar con ustedes y compartir este ratito. Aunque sea así, aunque sea de esta manera por Zoom y esperando que en algún otro momento pueda ser presencial, pero siempre en mí va a encontrar un amigo y un socio para lo que sea necesario. Creo que somos una sola comunidad, somos la comunidad judía y somos los que estamos y cada uno desde su lugar va aportando su granito de arena y a veces algunos aportan una playa entera para la continuidad. Entonces, todo lo que uno pueda hacer siempre va a ser poco en relación a todo lo que hay para hacer. Así que bueno, que esto sea un pequeño aporte más al conocimiento y que de alguna manera nos va a vincular con el pasado y con el futuro. Porque esta es la tarea que hace un sofer. Si me preguntan, digamos, a qué me dedico, además de ser seminarista de Bialik y padre y esposo, como sofer, mi tarea es la de escribir Sifrei Torah, escribir Mezuzot, escribir y armar Tefilín, Megilot, pero la realidad es que la tarea más importante que tiene todo esto es la de unir los
los extremos, si es que existen extremos. Ustedes piensen lo siguiente. ¿Me recuerdan cuántos Sifrei Torah hay en la Keilah, doctor Herzl? 7. 7 Sifrei Torah. Gracias. Iba a decir 6. 7 Sifrei Torah. Uno tuve la oportunidad de restaurar, de coser, porque estaban algunas partes descosidas o rotas y demás. Por ahí pasarle la pluma por algunas letras que a lo mejor estaban medias borroneadas. Pero la realidad es que, salvo que me equivoque, pero probablemente ninguno de esos 7 Sifrei Torah fueron escritos en los... ¿Cuántos años tiene la Keilah? ¿100? 110. 110. Probablemente en los 110 años de historia no haya sido escrito un Sefer Torah en la comunidad. A lo mejor por ahí allá por los años 50 había alguien, un chofer que andaba dando vuelta por las comunidades escribiendo, pero la realidad es que si hay alguno, la mayoría de esos Sifrei Torah vinieron con los inmigrantes, vinieron con aquellos antepasados nuestros y probablemente padres o abuelos de algunos de ustedes, o quizás bisabuelos, que llegaron acá con las inmigraciones de 1880, 1890 en adelante, que vinieron acá para Argentina escapándose de los pogroms y de las persecuciones en Europa. Bueno, ellos se trajeron la mayoría de los rollos de la Torá que nosotros tenemos hoy en todas nuestras comunidades y prácticamente en todo el continente. Tuvieron que escaparse de sus lugares y solamente podían llevarse alguna cosita con cada uno, digamos, consigo mismo, y algunos eligieron llevarse el Sefer Torah que tenían en su comunidad, que por ahí lo habían escrito sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. En ese pueblito pongan el nombre que quieran, en ese shtetl pongan el nombre que quieran, porque casi todos corrieron la misma suerte. Se subieron a un barco, durante 60 días por ahí nos soltaron ese Sefer, llegaron acá a Argentina, hotel de inmigrantes, y no lo soltaron. Un día se acordaron que estaban acá y los subieron a un tren, los mandaron a los campos a trabajar con la colonización del Barón Hirsch, y se llevaron ese Sefer Torah también, y hasta que en algún momento pudieron construir una sinagoga rancho, con paredes de adobe y demás. Y de esa manera, ese Sefer Torah pudo volver a ser leído. Ahora, ese lugar, esa comunidad, o esa gente se fue, digamos, a lo mejor de esa colonia, fue cerrando, fue pasando el Sefer Torah al partido cabecera, y no sabemos cómo, pero algunos llegaron a Lomas de Zamora, hace 110 años. Significa que si hace 110 años que están en la comunidad, porque algunos por ahí vinieron directamente, o sea, no sé cómo habrá sido la colonización judía, digamos, en la zona de Lomas, pero seguramente algunos fueron a vivir directo allá o cercanos, entonces llevaron esos Sifrei Torah, y si están hace 110 años en la comunidad, significa que fueron escritos antes de eso. Por consiguiente, ustedes tienen en su poder el tesoro más valioso que tiene la comunidad, no es el edificio enorme y hermoso que tienen, ni la sinagoga, sino que son sus Sifrei Torah, los rollos de la Torá, que tienen a lo mejor 120, 130, 150, 160 años, y que fueron escritos. Ustedes piensen que cuando alguien, no sé, la generación de aquella época, puso la piedra fundamental de la comunidad, ¿sí? Cuando estaban fundando la comunidad, los Sifrei Torah que tenían en la comunidad ya estaban escritos, a lo mejor 50 años antes. Entonces, imagínense que cuando ustedes leen un Sefer Torah, lo que están haciendo es trayéndose al presente 150 años de judíos en distintos lugares del mundo, viviendo su vida a través de esos Sifrei Torah, viviendo su vida a través de ese texto. ¿Cuántos chicos hicieron su bar mitzvah con esos textos? ¿Cuántas personas habrán sostenido esos rollos en Yom Kippur, por ejemplo? ¿O cuántas parejas se casaron y cuántas veces bailaron en Simchat Torah en toda esta historia? Bueno, ustedes piensen que la tarea de un sofer es
de alguna manera recuperar el valor de todo eso, pero también escribir la historia para la posteridad, o sea, para los que dentro de 150 años lean de un rollo, como por ejemplo el de la Torá Federal que recién mencionaron, que está en Tucumán, y dentro de 150 años va a haber alguna familia, va a haber algún chico, va a haber en Yom Kippur que alguien lo va a estar teniendo. Y ahí va a estar presente también todas las generaciones que pasaron desde ese momento. Por lo cual, estemos o no estemos acá en la tierra nosotros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo diría que ese es el espíritu de lo que hace un sofer. Un sofer lo que hace es acercar el sentido y el espíritu de trascendencia a una comunidad, para que a partir de ese espíritu puedan convertir un Sefer Torah, es decir, un rollo de la Torah, una Torah física, en Torah. ¿Cuál es la diferencia entre Sefer Torah y Torah? Que el Sefer Torah es el rollo, el pergamino, la tinta, las costuras, todo eso, y lo que decimos cuando hablamos de Torah es el contenido. Es lo que aprendemos, son los cientos y miles de años de tradición, de enseñanza. Torah es todo lo que nos enseñaron nuestros maestros, nuestros padres, todo lo que nos enseñaron nuestros seminaristas, nuestros hasanim, nuestros rabinos, todos los que pasaron. Así que hoy vamos a aprender algo de Torah, más allá de que como sofer me ocupo de escribir los Sifrei Torah. Para lo cual necesito acá que me ayuden un poquito, porque ando flojo de memoria últimamente. Necesito que me ayuden a tratar de ir descifrando o ir recordando cuáles son los elementos que hacen falta para poder escribir un Sefer Torah. ¿Se animan? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pueden desmutearse en el momento que quieran, no sé si la gente tiene la posibilidad de hacerlo. Tinta. Bueno, tinta, Sergio, ¿no? Sí. Ahí está. No, pregunto porque vieron que todos tienen los nombres, pero hay algunos que a lo mejor usan la computadora de otro y a lo mejor donde está Sergio abajo puede decir Victoria, no sé, cualquier cosa. Entonces, pregunto. Y hoy en día nadie sabe aparte, tranquilamente. Así que bueno, lo primero que dijo Sergio es tinta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Esto que tengo acá, que les estoy mostrando, es el tintero, ¿sí? Esta tinta es negra, tiene que ser negra, y tiene como un brillo bastante especial, porque es una tinta que, a diferencia de lo que la mayoría piensa, que es tinta china, en todo caso sería tinta israelí, más que china, ¿no? Pero esta tinta se fabrica con elementos... Ah, pero ¿quién entró? Hola, Chu. Perdón, no es por desmerecer a todos los demás, pero... nada. Lo quiero mucho, siempre lo recuerdo. Es el uno. ¿Eh? Es el uno. Sí, como Marta. Bien. Y yo le mando un beso a toda la comunidad, a vos y a toda la comunidad, que hace bastante que no los veo. Qué grande. Bien. Entonces les decía que la tinta se fabrica con determinados elementos, y es una fórmula que, elementos naturales, y es una fórmula que viene ya desde hace miles de años, es una fórmula que ya la sabían nuestros sabios de la Mishnah todavía, de hace 2200 años. Se hace con agua, con goma arábica, ¿sí? Igual que todas las tintas, que le da, digamos, la hace más espesa y demás. Y se hace especialmente con dos elementos más, que son sulfato de cobre, y que están en algunos productos, y lo que se llaman agallas de roble. Son unas bolitas que crecen en la corteza del roble, y de otros árboles también, donde algún insecto entra y el árbol forma, digamos, como esa especie de cápsula, y después el insecto sale de ahí. Eso triturado genera y con el sulfato genera una reacción química que hacen que la tinta tenga ese color y ese brillo. Otros le agregan incluso vinagre, otros en la antigüedad le agregaban vino, en la antigüedad también le agregaban, y hoy también algunos, hollín, o sea, negro de humo. ¿Vieron cuando uno pone, no sé, un vidrio arriba de una vela que queda todo negro? Bueno, eso también en algunas fórmulas es parte de la tinta. Pero es de origen así natural. Yo la compro hecha la tinta, o sea, todos los sufrim del mundo la compramos hecha, uno puede fabricarse su propia tinta, pero la realidad es que la tinta tiene que ser de muy buena calidad, porque tiene que durar
decenas, cientos de años, por lo cual si yo le pifié en algo a la proporción y dentro de 20 años la tinta empieza a resquebrajarse, sería muy malo eso, porque 20 años no es un bebé todavía ese CEFA. Así que, bueno, ya no sería tan bebé, pero sí un niño. ¿Qué más necesitamos? La tinta está. El papel, algún papel especial, supongo. Exactamente, bueno, ese papel, yo tengo acá, no es papel común, me encantaría que lo puedan tocar, o sea, al Zoom lo único que le falta es que alguien pueda sacar la mano por la pantalla y tocar. Esto que tengo acá se llama pergamino. En hebreo recibe el nombre de klaf, K-L-A-F, ¿sí? Es un klaf. Por ahí la palabra klaf les suena por una mezuzá. A lo mejor alguno de ustedes compró una mezuzá y le dijeron tenés que comprar un klaf. En realidad klaf se le dice al pergamino de adentro porque significa literalmente pergamino, ¿sí? Obviamente que cuando alguien va a comprar un klaf en su casa es para una mezuzá, no es para comprarse un klaf para una Torah, pero también se llama klaf, ¿sí? Y mi experiencia me dice que se llega a ver en la pantalla, pero vamos a probar acá en este caso. ¿Llegan a ver que tiene como unas líneas o no se ve? No se ve, Sebastián, pero tiene unas líneas. Bueno, cuando vaya allá algún día presencial lo van a poder ver y lo van a poder tocar. Esto es pergamino, esto es cuero de vaca, trabajado de una manera especial con cal y otros productos para dejarlo de esta manera. Y después con un punzón lo que se hace es hacerle las líneas que están marcadas acá. No se ve. Las líneas marcadas, y de esa forma, como un sofer puede ir escribiendo. Les voy a mostrar este que tengo acá, que parece la receta de cocina, ¿vieron? Que uno ya tiene y ya lo tiene hecho. ¿Cómo se llamaba? La ayudante de Doña Petrona, ¿era? Juanita. Juanita. No tengo Juanita, me tengo a mí mismo acá. Pero, por ejemplo, miren, este es el pergamino de una Torah en la cual estuve trabajando el día de hoy. Si lo ven así, van a ver que está todo parejito, escrito, derechito, encolumnado, ¿sí? Eso sucede porque con el punzón están marcadas las rayas, las líneas, y están marcadas también las columnas. Entonces, de esa manera uno puede escribir derechito. Y además de escribir derecho y encolumnado, uno tiene que ir prestando atención a medida que va escribiendo. ¿Por qué? Porque la idea es que el texto quede... voy a hacer una palabra que antes de que todos usemos Word, nadie la usaba para esto. Justificado. Vieron que cuando uno escribe en Word y quiere que le quede todo encolumnadito así, marca el texto y después aprieta un botón donde se ve la columna así y dice, el texto está justificado. Bueno, no sé de dónde salió, entiendo que es la traducción al español del inglés, pero bueno, cuando uno escribe una Torah no tiene la posibilidad de marcar el texto y después apretar ahí que se encolumne solo, sino que eso uno lo tiene que ir haciendo a medida que va escribiendo para poder calcular exactamente el comienzo y el final de cada renglón. Gracias a Dios, no estamos solos, digamos, los sofrim para poder escribir, sino que lo vamos haciendo, y acá tenemos un elemento más que les voy a mostrar ahora, que es lo que llamamos, conocemos con el nombre de tikkun, como el tikkun de Shavuot, ¿vieron? Este es el tikkun sofrim. Hay tikkun sofrim y tikkun korim. ¿Qué significa esto? Que hay un libro del cual aquel que va a leer la Torá usa para practicar, porque de un lado tiene el texto con todos los puntitos, con todos los símbolos que uno ya conoce, digamos, para poder hacer la entonación, y del otro lado tiene tal cual como está escrito en la Torá, entonces uno va practicando de esa manera, y tikkun sof, y tiene aclaraciones para aquel que va a leer, que sepa que de repente determinada palabra que en la Torá está escrita de una manera, hay que leerla de esta otra manera, ¿no? Está pensado ese libro para el que va a leer de la Torá. Hay otro libro que está pensado para el que la va a escribir, que se llama Tikkun Sofrim. Yo lo que tengo acá, por ejemplo, es el primero de 5 libritos, son 5 tomos, uno por cada libro de la Torá, que usamos los Sofrim para copiar. Y, por ejemplo, abro acá en cualquier página, y van a ver que tiene texto, básicamente.
Y tiene alguna nomenclatura, por ejemplo, fíjense acá de este lado lo que está en rojo. ¿Ven? Tiene una nomenclatura que le va indicando al software qué densidad de letras hay en cada renglón, cosa que el software ya sabe que si es un renglón con una mayor cantidad de letras que lo regular, entonces tiene que hacerlas todas un poquitito más chiquititas, cosa de poder llegar hasta el final del renglón y terminar justo. Y si tiene alguna letra menos que el tamaño regular, entonces sabe que las tiene que hacer un poquitito más largas. Y bueno, todo ese tipo de cosas son las que salen de acá. También está marcado, ¿ven en rojo? Las palabras que están en rojo son el nombre de Dios, porque cada vez, ahora esto se los voy a contar, pero cada vez que se describe el nombre de Dios hay que decir una bendición especial. ¿Está bien? Así que bueno, son 5 libros de estos. ¿Les parece muy grande esto? No, ¿no? No parece demasiado grande. Este es el de Bereishit y es el libro más, de los 5, es el más grande de la Torá. Son 16 de estos pergaminos. Una Torá entera tiene 62 de estos pergaminos. Una Torá, como se escribe hoy en día, son 62 pergaminos así. Pero uno lo mira así y dice, bueno, no parece tanto. Lo que pasa es que, yo les voy a decir 2 cosas. La primera es que este es uno, son 5, que tampoco parecería un montón, ¿no? Pero cuando uno lo mira, esto es lo que nos pasa a los seres humanos cuando miramos de lejos, porque de lejos todo parece fácil, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que está a cargo de una comunidad o que está en una comisión de una comunidad y que todos los que ven de afuera dicen, bueno, pero esto es fácil, porque hay que hacer así, así, como si fuera, ¿no? Soplar y hacer botella. Pero después cuando uno lo abre, resulta que se encuentra con que en la primera página está toda llena de letras y de renglones. Y de vuelta, la segunda página está exactamente igual. Después de vuelta, la tercera está exactamente igual. Después sigo la cuarta, está exactamente, son 255, 245 así. Y claro, y ahí cuando uno empieza a verlas una por una, yo les puedo asegurar que si les muestro esto, se van a aburrir y se van a desconectar antes de que llegue a la mitad. Entonces, no parece tanto, pero después cuando uno lo va a ver, cuando uno ya se mete, ahí es donde se da cuenta la complejidad que tiene. Y esto se aplica a esto, y se aplica a la tarea que cada uno de ustedes desarrolle o haya desarrollado en su vida. Que el que es especialista sabe todo lo que implica. Y el que no, bueno, ve de afuera y dice, bueno, ¿cómo Messi no eludió a toda la cancha? Fue corriendo, tiró el sombrerito y cuando llegó al arquero se la pasó por encima. O sea, ¿no? Vieron que uno lo ve de afuera y dice, bueno, todo es fácil. Bueno, hay que estar ahí. Acá está toda la Torá, en los 5 de estos está toda la Torá, que tiene un total de la cantidad de letras, 304.805, ¿sí? Una Torá tiene 304.805 letras. Como para que se den una idea cuántos son 300.000 letras, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, final de Yom Kippur, ¿no? Final de Yom Kippur, están en el templo y estamos por tocar el shofar. ¿Cuánta gente más o menos hay en el templo allá al final de Yom Kippur? ¿Una? 250. Bueno, vamos a suponer 250 personas, el templo completo. Vamos a suponer que en ese momento termina Yom Kippur y la gente en vez de irse a comer, se queda para escribir una letra en la Torá, ¿sí? Eso significa que al final de esa noche va a haber 250 letras escritas, ¿no? Bueno, para poder escribir una Torá entera deberíamos juntarnos unas 1220 veces. Hice el cálculo recién con la calculadora, no soy tan rápido. Son unas 1200 veces que tendríamos que juntarnos, como juntarse al final de Yom Kippur para poder terminar de escribir una Torá completa, que esto significa que si son 365, son más o menos juntarnos todos los días del año, incluyendo viernes a la mañana y sábado a la noche, porque ya no se puede escribir, todos los días del año durante casi 3 años y medio. ¿Sí? Entonces, de esta manera uno puede darse una idea de la magnitud, de la cantidad de trabajo que es, y por eso, digamos, escribir una Torá lleva aproximadamente 10 meses, 11 meses, por ahí un poquito menos en algunos casos, pero es un trabajo que por lo general demanda un año y pico de trabajo, por escribir y por generar actividades con la gente y con la comunidad para que puedan aprender o conocer o participar
escribiendo una letra. Hablando de esto de participar, hay una mitzvah que es la número 613, ¿no? De las 613 mitzvot. La primera de todas las que dice la Torá es prurbu, que es multiplicarse y tener hijos, ¿sí? Reproducirse. Después vienen las otras demás en el medio, y al final de todo, en la última mitzvah de todas las que aparecen en la Torá, es escribir un Sefer Torá, del propio puño y letra, en realidad. Dice la Torá, Ve'atá, con Ain, Kitbu lahem et hashirah azot, Berimdat Bene Israel, etcétera, etcétera. Le dice Dios a Moshe, y ahora escriban para ustedes este cantar, para que lo transmitan y se lo enseñen al pueblo de Israel por las generaciones. Eso está justo antes de del último poema de Moshe, antes de morir, que se llama Azinu. Justo antes de eso. Entonces, lo que dicen los rabinos es que, en realidad, escriban para ustedes este cantar, o este canto, se refiere a Azinu. Pero como en Azinu está un poco la conclusión de toda la Torá, entonces, nuestros rabinos, que fueron siempre toda la historia especialistas en hacernos las cosas un poquito más difíciles de lo que son, dicen, de acá entonces aprendemos que lo que tenemos que hacer es escribir una Torá entera, cada uno de nosotros, en algún momento de su vida, de su propio puño y letra. Más fácil imposible, ¿no? Entonces, menos mal que no es como el rey tenía que hacerlo 2 veces. Una como toda persona y otra por ser rey, y la tenía que tener frente a él permanentemente para tomar las decisiones. Entonces viene Maimónides, el Rambam, y explica, dice, bueno, ¿cómo es que se cumple esta mitzvah? Porque hay que ser sofer para escribir, no todo el mundo estudia para ser sofer, no todo el mundo tiene acceso a los materiales, carísimo todos estos materiales, o sea, es un costo, la parte más grande del costo de una Torá tiene que ver con los materiales. Entonces, ¿cómo se hace para poder escribir una Torá del propio puño y letra? Entonces, lo que dice Maimónides, y así quedó en la halajá, en la legislación judía, es que con que una persona escriba una letra en la Torá, o le encargue a un sofer que escriba en su nombre una letra en la Torá, o mientras está escribiendo un sofer le pone la mano encima, es decir, participa de la escritura de la Torá, o si hay una comunidad escribiendo la Torá, le hace una donación a la comunidad para que se escriba una letra en su nombre, ya está cumpliendo con la mitzvah de haber escrito la Torá. ¿Por qué? Aunque no haya escrito todo, porque dice Maimónides que escribir una letra es como haber escrito toda la Torá. ¿Y de dónde deduce esto? Yo siempre le explico cuando doy esta charla a los chicos de la escuela, les digo, después no vengan a decirle a la morá que hizo un examen con 10 preguntas, contestó una bien, entonces dice, bueno, equivale a como si hubiese contestado todo el examen bien. No. En este caso no. En este caso de la Torá sí. ¿Por qué? Porque para que una Torá sea apta, sea kasher, ksheirá, ¿sí? Para que un sefer sea kasher, para poder leer en un templo, para poder pasar y decir las brajot, ¿vieron las bendiciones que se dice antes y después de la lectura? Para poder leer en público de esa Torá, todas las letras tienen que estar en su lugar, tienen que estar perfectamente formadas, tienen que estar visibles, no tienen que confundirse con otra letra, no puede estar una letra tocándose con otra, no puede haber una letra que esté cortada a la mitad. Es decir, todo eso invalida no esa letra. Si una letra está mal, invalida todo el Sefer Torá, hasta que sea arreglado. Por consiguiente, esa letra que uno escribió es la letra que le da vigor a todas las demás. ¿Entendieron? Porque pueden estar 304.804. Y si falta una, no tienen valor, no tienen validez como Sefer Torá. Entonces viene uno y escribe esa última letra, y ahí es como si hubiese escrito toda la Torá entera. ¿Sí? Porque eso le da valor, vigor a todas las demás. De alguna manera lo que nos está diciendo esto es que cada uno de nosotros está representado en alguna letra de la Torá, de cualquier Torá. Somos parte de un pueblo milenario, del pueblo del libro, entonces a lo largo de toda esta historia, cada uno de nosotros es esa letra que le da valor a todo lo demás. Por eso en Israel, en este momento de tanto problema, hola Rubén, y de tanto misil y tanto bombardeo, la realidad es que ¿por qué Israel defiende tanto a su población? Porque no es lo mismo uno más o uno menos, ¿sí?
El valor de la vida se ve incluso cuando uno piensa en las letras, y cuando uno piensa en cada letra de un Sefer Torah. ¿Está bien? Así que hablamos de la tinta, hablamos del pergamino, hablamos de la cantidad de letras, hablamos del tikkun, de dónde copiamos. ¿Qué más nos estaría faltando? Muy bien, Ruti, te leí los labios. La pluma, exactamente. Que en realidad, yo les quiero contar algo. Esto es una pluma. Esto no le hace falta que se los cuente, esto lo ven. Esto que tengo acá en la mano es una caña, ¿sí? Caña de las cañas que crecen así a la orilla de los ríos o de los arroyos. Estas me las traje de Israel, hace un piñoncito de estas cañas. Esto que tengo acá es una punta de plástico, ¿sí? De una pluma, y por acá tenía alguna incluso de acero inoxidable. Plumas, ¿sí? O plumines. Pasa que nosotros tenemos en la imagen al sofer escribiendo con la pluma, así, ¿no? La realidad es que el pueblo judío no inventó la escritura, por más que nosotros querramos decir que nosotros inventamos todo, ¿no? Por lo menos la escritura no la inventamos. Y lo que se ha hecho es echar mano a lo que en cada momento y en el lugar donde cada uno vivía tenía a mano para poder escribir. Entonces, a las plumas lo que hay que hacer es sacarle todos estos pelitos porque molestan para escribir. Cada vez que vean a alguien escribiendo con una pluma es por la imagen, digamos, es porque es lindo verlo así, pero créanme que la respiración de uno mismo, ahí yo estoy hablando y me mueve toda la pluma, porque está diseñada por la naturaleza y por Dios para poder captar el aire. Entonces, escribir con estos pelitos atenta contra la escritura en sí misma. Entonces le sacan todos estos pelitos y se le tallan la punta, digamos, el formato de los plumines, que nosotros conocemos, digamos, como los plumines con los que se escribían antes, que tienen una forma más o menos así. ¿Está bien? Con la raya ahí en el medio y demás. En el mundo sefaradí escribían más bien con cañas, que también le tallaban la punta para poder de esa manera utilizar y escribir. Pero hoy en día la realidad es que se utilizan, como en este caso, yo tengo puntas de plástico, hay gente que escribe incluso con plumas de acero inoxidable, aunque no son las más recomendables. Hay algunas plumas que se les pone como un tanquecito para poder ir a escribir, que se les llena con esta tinta, entonces uno va escribiendo, como va escribiendo cualquier cosa sin necesidad de ir mojando, digamos, en la tinta. Es decir, cosas que la modernidad nos permite hacer. Y ahora sobre esto yo voy a hacerles una pregunta dentro de un minuto. ¿Me siguieron hasta acá? Es decir, se puede escribir con cualquier elemento que sea kasher, es decir, no se puede usar un tentáculo de pulpo disecado, ¿no? Eso no se puede, tiene que ser algo que no sea taref, que sea kasher, y que permita utilizar, digamos, y hacer la tarea de ir moviendo y arrastrando la tinta, con todo el juego de fuerzas que hay entre el pergamino y la misma pluma para poder escribir. Esto es una pluma, esto es una caña, y esto era un pedazo de plástico. En el momento en el cual fueron formados y tallados para poder escribir, adquieren el nombre de kulmus, K-U-L-M-U-S, kulmus. Kulmus vendría a ser la palabra claramente griega, pero que utilizaban en el Talmud nuestros antepasados, para referirse a lo que nosotros diríamos hoy la lapicera, o sea, el elemento para escribir. Lo único en esa época lo tenían separado. Nosotros tenemos un bolígrafo que tiene la tinta dentro, bueno, ellos lo tenían separado, la tinta por un lado, y esto lo tenían que fabricar para poder escribir. ¿Está bien? Y una vez que está todo escrita la Torá, lo que se hace es coserla con un hilo especial, es un hilo que se fabrica con, ahora se los voy a mostrar, lo tengo un poquito más lejos, que se fabrica con el tendón de la vaca. Los tendones se secan y se van martillando para poder separarlos, y después se hace como un hilado con todos esos tendones, y eso es lo que se utiliza para poder coser un pergamino con el otro. Al final y al principio se deja una parte en blanco para ahí poder coserle, ¿qué cosa en las puntas?
¿Qué iría en las puntas de la Torá? Los palos, muy bien. No los escuchaba, pero veía que hacían así. Puede ser que me esté diciendo o los palos de la Torá o que se van en moto. Una de las dos opciones tenía que ser. Bien. Y de esa manera hay un Sefer Torah completo. Una vez que está cosido, lo que se hace es revisarlo para ver que no falte ni sobre ninguna letra, pues yo les dije que tenían que estar todas las letras perfectas. En la antigüedad, ¿cómo se revisaba esto? Primero venían los sofrim, ¿y qué hacían? Contaban las letras, contaban la cantidad de letras que había. Si ustedes agarran un Tanaj, una Biblia en hebreo, van a encontrar que al final de cada libro, y en algunas incluso en el medio de un libro, hay como un recuento de números, de palabras, de letras. Dice, total de palabras del libro Bereshit son tantas, que es... Bueno, eso viene como una reminiscencia de esa época en la cual se contaban las letras. Y les voy a decir algo que a lo mejor a algunos se va a sorprender. Digamos, en la palabra sofer, ¿no? El escriba. ¿Por qué se llama sofer? ¿De dónde viene la palabra sofer? ¿Qué es lo que saben de la cultura popular? Si saben. Bien, ahí Berta, supongo, dice, viene del ispor. La mayoría de la gente, y esta no sé si no es la primera vez que de una me dicen esto, o sea, que lo dicen incorrectamente, la mayoría de la gente dice que viene la palabra sefer. El sofer viene de la palabra sefer, que significa libro, porque escribe el libro. La realidad es que el sofer, el sofer primigenio, todavía en la época del segundo templo, del segundo Beit HaMikdash, lo que hacía era contar, era un contador. No viene del Lesaper, viene del Ispor, viene de contar letras. Después también se han dedicado a escribir, pero había que garantizar que el texto quede íntegro. Entonces contaban una por una las letras, y si cuando llegaban a determinado lugar no les daba la cantidad que tendría que tener, entonces había un error, y empezaron a revisar manualmente letra por letra, ¿sí? Utilizando nuevamente estos libros o mirándolo de un original. Hoy en día no se hace una revisión óptica, o sea, o manual. Nadie cuenta las letras, ni nadie anda revisando una por una con el libro, sino que lo que se hace es utilizar la tecnología, y para eso hay lo que se llama la revisión computarizada, o Bedikat Mahshev, que para eso se utiliza, miren, les voy a mostrar. Yo acá estoy en mi lugar de trabajo, ahí tengo todas mis herramientas, está un poquito desordenado porque estoy trabajando mucho, y por acá, si ven esta cosa negra que está acá, esto es una cámara, esa cámara está conectada a la computadora, y desde ese lugar le envía toda la información, las imágenes de cada columna a la computadora, y hay un programa especial que lo que hace es revisar, leer todo el texto, compararlo, revisar cada letra y demás, y arroja un informe donde tiene todas las, son warnings, son advertencias, donde le dice al software, mira, esta letra está medio mal porque tiene tal cosa, esta letra no se entiende, acá debería haber una alef y pusiste una hey, qué sé yo, ¿no? Entonces el software tiene que entrar después y modificar, corregir todas esas cosas. ¿Me siguieron? Bueno, entonces les voy a hacer una pregunta yo. Sabemos que lo que hace un software, digamos, es una tarea milenaria y se vienen utilizando los instrumentos y los elementos como se usaban en la antigüedad. Es decir, se usa pergamino y no se puede cambiar porque desde la primera Torá de toda la historia es con pergamino y es así. Lo mismo con el hilo, que es el tendón que yo les comenté que en hebreo se llama gid, y la fórmula de esta tinta es esta fórmula que es la de siempre, y el texto es este texto y no es otro, y no puedo cambiarle ni una letra, ¿no? O sea, todo viene así como era antiguamente. Ahora, yo les dije que puedo escribir con una pluma de plástico, y también les dije que puedo usar una cámara y una computadora para revisar el texto. No me lo veo a Moshe revisando con una computadora, y mucho menos usando una plumita de plástico. ¿Qué cambia entre la pluma y la cámara en relación al pergamino, al texto, la tinta? ¿Qué creen? Una cosa compone el Sefer Torah, o sea, el pergamino, la tinta, etc. Y otra cosa que usas para hacerlo. Exactamente.
Cuánta sabiduría que hay en esta sala de Zoom, ¿eh? O sea, la diferencia es que aquello que es parte del Sefer Torah, producto final terminado, y no incluye los palos, los Atzei Haim es una incorporación también posterior. En la antigüedad todos los libros eran en Rosh y se ponían en columnas, en estantes, o sea, así como estaban. O sea, y uno agarraba y abría, como una Meilat Esther. Todo lo que es parte de la Torah final, terminada, todo eso tiene que ser exactamente igual, con los mismos materiales y con las mismas reglas de hace miles de años. Todo lo que sean herramientas del sofer, como por ejemplo la pluma, eso puede valerse de cualquier cosa mientras no se vaya de las leyes ni use nada que no sea callar, puede utilizarlo, cualquier herramienta que la modernidad le permita, tanto, por ejemplo, en este caso, como para escribir. Esto es una herramienta, es una extensión de mi mano, y la cámara o la computadora es una herramienta para saber si está toda bien escrita la Torah. ¿Sí? O sea, es solamente una herramienta para saber dónde puede haber un error. Ahora, cuando encontré un error, lo tengo que ir y corregir con esta tinta, en este pergamino, ¿se entiende? Parte del producto final. Rubén. Con ese criterio podríamos pensar que en algún momento se puede llegar a escribir en el pergamino con la tinta original, pero desde una computadora. Acabaste de hacerme la pregunta que me deja, pero así, tal como lo combinamos hace un ratito, que te dije, cuando yo diga esto, pregúntame eso. Exactamente esa es la pregunta de lo que dejé para el final. En primer lugar, bueno, ¿saben que hay un robot que hicieron? Está en el Museo Judío de Berlín, hay un robot, una mano robótica que escribe, o sea, búsquenlo en YouTube, pongan robot, Torah, Berlín, no sé, y van a ver que hay una mano así escribiendo una Torah. Esto tiene dos problemas. El primer problema es que el sindicato de Sofrim se va a oponer, es como los taxistas con el Uber, ¿no? O sea, ilógico. No. No, y el mayor problema, y acá es donde viene el punto importante, es que nos está faltando un elemento más para escribir la Torá que hasta ahora no lo dijimos. El ánimo. El ánimo. Lo que en hebreo llamamos kavaná. La kavaná es la intención. O sea, eso que le puede aportar un ser humano que una máquina no lo puede hacer. Entonces, esto que parece tan romántico, ¿no? La intención, el querer hacerlo, el tener el espíritu de santidad cuando uno va a escribir una Torá. Y Dalia pasó seguramente el link para ver eso. Después entren y miren que es interesante. Eso de hecho es un experimento que hicieron ahí, es una muestra, no. Si ustedes miran es una hoja continua en un rollo, o sea, ni siquiera son pergaminos. Por eso generó tanta confusión, digamos, porque decían, bueno, ya están escribiendo Torá. No. Es una muestra que hicieron tipo experimento. Todo eso que el ser humano tiene en su corazón y en su alma, y que las máquinas no tienen. Para escribir una Torá, el elemento que nos está faltando es la kavaná. Una Torá escrita sin kavaná, una mezuzá escrita sin kavaná, sin intención, unos tefilín escritos sin kavaná, no son... Torá puede ser la más hermosa del mundo, pero si al empezar a escribir no me mentalicé que estoy escribiendo una Torá por la sacralidad que tiene una Torá, y no dije verbalmente, Areini Kotev Leshem Kedushat Sefer Torah Bejol Askarot Shebo Leshem Kedushat Hashem, estoy escribiendo por la sacralidad que tiene un Sefer Torah, y cada vez que aparezca el nombre de Dios, lo voy a estar escribiendo por la santidad que tiene el nombre de Dios. Si no dije todo eso, y lo pensé al comenzar, todo lo que escriba, así sea el trabajo de todo un año, no, o sea, va a ser como una especie de Tanaj manuscrito. O sea, se puede utilizar para estudiar, se puede utilizar para leer para un montón de cosas, pero no se va a poder utilizar en el templo para decir Berajot. ¿Está bien? Y lo que les quiero decir, antes de que le dé la palabra a Lía o Mario, no Mario tiene que ser, no sé, hoy en día no me animaría a decirlo. No me puse la peluca. Bueno, no. Digamos, eso es parte de lo que queda en el Sefer Torah.
y es la parte no tangible. Y me remite a lo que les decía al principio de todo cuando empezamos esta charla. En los 7 Sifrei Torah que tiene la Keilah, hay vida, hay un espíritu, hay un ruaj que viene desde hace más de 100 años. Que cada vez que ustedes leen de ahí, lo que hacen es darle y traerlo a la vida de nuevo. Entonces este pergamino, que hoy está muy blanquito y vacío, algún día va a ser un Sefer Torah que va a ser utilizado en algún lado, y esa Kavaná del momento en que uno lo escribió, o de la persona que participó escribiendo una letra, o que le pidió al sofer, o como fuere, eso va a ser parte de lo que esté en aquel momento. Es como si fuera que uno pudo trascender el tiempo y el espacio. Uno ya está en espíritu en otra época, más adelante. ¿Sí, Mario? Vos habías dicho que estaba marcado en ese libro que nos mostraste con rojo, donde había que decir un rezo, una oración. ¿Esa es siempre la misma o por cada sector es otro rezo? Digamos, hay 2 kavanot solamente que se dicen cuando uno va a escribir. Ani Kotev Leshem Kedushatz, yo voy a escribir en nombre de la santidad o por la sacralidad que tiene, y ahí lo que voy a escribir. Un Sefer Torah, por ejemplo. O si voy a escribir una Mezuzá, Ani Kotev Leshem Kedushatz, Mezuzá. ¿Sí? Estoy escribiendo con la santidad que tiene una Mezuzá, que tiene una Torah. Ahora, yo lo que les mostré acá, que tenía en rojo, ¿sí? Todo lo que está en rojo, es donde figura, si miran, el nombre de Dios. Llegan a ver, los que saben hebreo van a poder reconocerlo. Adonai Elohai, y al final del renglón dice Elohei. ¿Sí? Eso es porque cada vez, aunque, si bien yo dije que voy a escribir por la sacralidad que tiene una Torah, esa sacralidad es la sacralidad de todas las letras que hay. Todas las letras son sagradas en ese sentido. Pero el nombre de Dios tiene una sacralidad en sí misma. Entonces, cuando voy a escribir el nombre de Dios, me tengo que frenar antes y decir, Ani kotev et askara azot leshem kedushat Hashem. Ahora voy a escribir esta askará, esta forma de denominación del nombre de Dios, por su propia sacralidad, por la sacralidad que tiene Dios, que no es la misma de la de un Sefer Torah, es más sagrada. Entonces, se diferencia de esa manera. ¿Está bien? Pero siempre la misma. Es siempre la misma. Sí. Palabra más, palabra menos, pero la idea es que uno pueda decir y tener en mente eso. Y después para borrar, me faltó decirles, utilizo nuestra querida Gillette, ¿no? Que, bueno, algunos de ustedes seguramente la conocen, acá no hay chicos, los chicos por lo general se quedan mirando así como diciendo, ¿qué es esto? Es genial. Miren qué rebuscados que somos los adultos, ¿no? Y qué simple que son los chicos. Siempre cuando doy esta charla les muestro a los chicos y les digo, bueno, ahora, ¿quién me puede decir qué es esto? Y miran, qué sé yo, y empiezan a tirar, una vez me dijeron un pendrive, qué sé yo, todas las cosas más divertidas que se les pueda ocurrir, pues jamás lo vieron. Entonces les digo, es una ayuda. Esto se usa para cortar, y en particular yo lo uso para poder borrar una Torá. Es automático, siempre hay un chico ahí en ese momento que dice, entonces esto es un borrador de Torá. Obvio, si le estoy diciendo que esto se usa para borrar la Torá, ¿qué va a hacer? ¿Una cosa para afeitarse? No, bueno, son tan sencillos, nos rebuscamos tanto nosotros. Bueno, con esto, si hay algún arquitecto acá o arquitecta, Rubén es arquitecto, si ha tenido que pasarse noches haciendo planos, gileteando, inventaron ese verbo, giletear, ¿no? Pasa que en los planos se raspaba. Acá lo que se hace es, de esta manera, poniéndolo como si fuera una U, es como que se pela esa parte del pergamino, se corta una parte muy, muy, muy finita. Y después hay otros elementos como, ay, qué difícil cuando está en espejo, esto que está acá, eso, es como un tornito eléctrico, un Dremel, que se usa también para cuando hay que borrar extensiones más grandes. De nuevo, Moshe no usaba esto, qué sé yo, con qué borraba Moshe, de hecho, se nota por las películas que Moshe tampoco se afeitaba demasiado. Así que Gillette no usaba, pero bueno, la realidad es que es una herramienta del sofer también, o la Gillette o lo que fuera para borrar. No es parte de la Torah terminada.
sí la escritura, no el borrado. ¿Está bien? Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas, y después yo les prometí que iba a escribir un poquitito, así pueden ver. Les pido a aquellos que tengan alguna pregunta que usen en el comando reacciones, levanten una manito que Sebastián los puede activar para que hablen. Y si no saben cómo hacerlo, levantan la mano así y ya sabemos. ¿No hay dudas? ¿Qué clase de comunidad judía es esta? Fuiste muy claro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo estaba esperando que me pregunten algo para contestar con otra pregunta, que es como corresponde. Sí. Sí, Alex. Ya que me vas a contestar con otra pregunta, ¿por qué no te pusiste la corbata roja hoy? ¿Te acordás? Después, a las 11 me la pongo. Una consulta. El costo de los materiales para escribir una Torá, dejando de lado los honorarios del sofer, ¿es muy elevado? Sí, porque lo que uno tiene que pensar es que todas estas son cosas, los pergaminos y todo lo demás, que en primer lugar tienen toda una fabricación artesanal, ¿sí? No es que hay una máquina que saca pergaminos, ¿no? En segundo lugar, para poder obtener 62 pergaminos de este tamaño, hacen falta, yo no lo fabrico obviamente, o sea, yo te lo compro ya hecho, hace falta más o menos el doble de cueros, porque después en el momento que lo empiezan a trabajar, se les agujerea, se les rompe y demás, por lo cual estamos hablando más o menos de unos 120 cueros enteros de vacas. Si ustedes piensen lo que sale cualquier cosita de cuero, trabajada, digamos, de cuero real, no cuerina artificial. Entonces ahí ya van a ver, y a todo eso le falta todo el proceso de manufactura para poder dejarlo de esta manera, y después de eso vienen, digamos, hay que hacerle todas las líneas, los 42 renglones a las 245 columnas, que eso también lleva bastante tiempo. Y después, bueno, están y el tema de son caros también los tendones, digamos, el hilo ese con el que se cose. Y después, bueno, la tinta no es lo más caro precisamente, ni nada por lo demás, pero sí, digamos, lo que es todo el tema del pergamino. ¿Cómo se hace? Sebastián, por las dudas, no sé, estamos las dos, ¿no? No sé si lo dijiste, por ahí me dispersé y no lo escuché, pero quería saber si tenés idea más o menos cuánto tardás en escribir el Sefer Torah, más o menos. Mira, si me apurás, sí, por ahí 9 meses, o sea, un embarazo es lo que podría tardar. Y si no te apuro, Seba. Si no me apurás, que es lo que pasa en la mayoría de las comunidades, lo que buscan es que sea un proyecto participativo. ¿Entendés? Quiero decir, si solamente me tengo que levantar todos los días, sentarme y escribir, por ahí son 9 meses, tranquilamente, digamos, podría llegar. No se puede escribir en Shabbat, no se puede escribir en Hagim y demás. Tampoco puede escribir, o sea, tampoco uno puede escribir 10 horas de corrido, o sea, no hay cuerpo que resista, no hay atención que aguante, o sea, es así. Más de 20 y pico de horas por semana es difícil de escribir. 25 horas, ya es un montón. Después todo el resto uno lo dedica a otras cosas, preparar los pergaminos, o sea, digo, revisar, qué sé yo. Pero la realidad es que escribir una Torah no es solamente sentarse a escribir. En cada proyecto de escritura, o sea, hay toda una parte que es la de la participación de la gente. Entonces, en cualquier comunidad que quieran escribir una Torah, y bueno, vamos a tener que pasar por Rosh Hashanah y Kippur para poder tocar y conmover a la gente, a ver si después quieren participar, y después viene Hanukkah, y en Hanukkah vamos a hacer, qué sé yo, una actividad súper especial el último día con toda la Hanukkah, y escribimos la Torah, y después viene, qué sé yo, digo, van pasando los distintos momentos, y se va aprovechando para poder participar. Entonces en una comunidad el proyecto va de 1 año, 1 año y medio, y hay comunidades que ya llevan como 4 años, pero ya está terminada hace rato. El tema es que no lograron generar actividades con la gente.
o recaudatorias para la comunidad, o participativas, meramente participativas. Entonces, como no se ponen de acuerdo y cosas, la dejan ahí, está ahí, qué sé yo. Cuando se decidan, agarro, la coso toda, la reviso y se terminó. Pero por eso digo, de entre 9 y meses y lo que quieras. Muchas gracias. Sí, Rubén. Cualquier cuero no se puede usar, ¿no? ¿Cualquier cuero vos decís de cualquier animal? No, de cualquier zona de la vaca. En realidad sí, porque a ver, no hay mucha, digo, vos seguramente estás pensando por el tema del cuarto trasero y todo eso. No. Ah, No, porque, por ejemplo, el cuero superior, al tener cabello o pelo, es más grueso, mientras que claro. el de la panza tal vez sea más finito y maleable. Bien, en realidad se usa todo. Ajá. Pero se usa para distintas cosas. Dentro del proceso de fabricación del pergamino, lo primero que se hace es introducirlas en agua y después se saca de ahí, se ponen barriles con cal, y después de 4 días eso empieza a debilitar toda la parte de los pelos, y se saca y se apoya en unos, como una especie de banco así redondo, donde con una especie de lima que es circular, le van sacando todos los pelos que quedaron ahí, entonces queda como pelado el cuero, y después de ahí lo ponen en bastidores. Busquen en YouTube también, hay videos, digamos, de cómo se fabrica el pergamino. Se ponen en bastidores donde el cuero queda agarrado, pero un gancho con ganchos con alambre no, con resortes, al bastidor, de todos lados. Entonces está bien tensado, se deja secar ahí, y después con esa misma herramienta, que no me acuerdo cómo se llama, empiezan a rebajarlo para que quede de esta manera, ¿sí? Maleable, todo el cuero. Lo que pasa es que la parte del cuello y más cercano a la cabeza, eso no se usa para escribir, eso se usa para hacer los tefilín. Y eso es interesante, porque los tefilín, que uno ve las cajitas, en realidad parecería ser que son de madera o alguna cosa por el estilo. En realidad no son de madera, son de cuero. Esperen que les voy a mostrar. Perdón, eso sí te aprendió. Miren, acá tengo, por ejemplo, esto es parte de los tefilín de la cabeza a medio trabajar. Yo fui a una fábrica, entonces le pedí que me den de los que les iba saliendo mal, digamos, para traer. Acá se las rompió, digamos, en esta parte, entonces no sirve. Pero ven que esto es un pedazo de cuero, muy duro ya, y muy grueso, ¿sí? Esta es la parte del cuello. Esto después lo siguen trabajando y le dan la forma y todo lo demás, si estuviera bien. Bien. Sí, Mario y Ruti también quería preguntar algo más. No, ya lo contestaste recién. Ah, bueno. No, esto es una pregunta al margen. Argentina como país ganadero sería exportador de las partes para los cifrey. Me río porque es genial la pregunta. De hecho, yo los compro en Israel, los compro en un lugar que se llama La Meadrin, antes lo compré en otro lugar que se llama Sifrei Torah Yerushalayim, Klaf Rossmann, hay distintos lugares, hay varios lugares que venden todos los productos para Sufrim. El lugar donde yo compro los importa, digamos, importa los cueros, porque en Israel no hay vacas casi. Entonces importa los cueros apergaminados, ya hechos pergamino, y lo que hacen ellos allá es cortarlos y marcarlos con el punzón a la medida de lo que el sofer le pide. Ese cuero, ese pergamino, ese que ustedes están viendo acá, y este que tengo acá en la mano, fueron fabricados acá en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en la curtiembre de un señor llamado Daniel Rízola, que no es de la colectividad. Lo que hace, digamos, es un sofer acá en Argentina, lo que hace es cuando necesitan importar,
como son especialistas en esta curtiembre, en esto, hacen otras cosas, pero especialmente esto, hace la ashgajá, o sea, la supervisión para hacerlo todo callar, digamos, para que sea para una Torá o para lo que fuere. Lo mandan para Israel y yo lo compro en Israel y me lo traigo para acá. Por dos razones. La primera, porque marcarlo y hacer todo esto es un trabajo terrible, o sea, es muy difícil, y ellos tienen equipamiento especial para poder hacerlo más rápido y que quede bien. Y en segundo lugar, porque estas cosas que tiene Argentina, el software que hace la ashgajá, que hace la supervisión, a mí acá, por vendérmelo solo, así, pelado, digamos, sin marcar casi nada, me cobra el doble de lo que me cobran de Israel traído y todo. Así que imagínense. Somos todos piolas en Argentina. ¿Olga? Estás silenciada, Olga. Tenés que apretar el microfonito para silenciarte. Es decir, los cueros los puede preparar cualquier persona, no hace falta que sea una persona judía. Un judío para que lo haga. En realidad, lo que tiene que hacer es como cuando uno hace, por ejemplo, la fabricación del vino, ¿vieron? El vino Es kasher. la supervisión lo que hace que sea kasher el pergamino. La persona judía lo que tiene que hacer es marcarlos los cueros de una manera para poder después saber que son los de él, después de todo el proceso, e iniciar el proceso. O sea, tiene que iniciarlo, ponerlos adentro del barril con cal, por ejemplo. Después lo puede seguir otra persona, pero tiene que supervisar, digamos, que se haga de esa manera. No hay nada que pueda hacer que ese pergamino se vuelva no kasher, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, la carne, o la faena, sí, que si está mal hecha la faena, se vuelve pasul. No, en un pergamino lo que puede llegar a pasar es que se rompa, que no hagan bien el proceso, pero si son los mismos que él marcó, que son los que puso ahí, todo el resto del proceso puede seguir así. Ok, gracias. Edgardo. ¿Quién será Edgardo? Qué raro eso, Edgardo. Pero bueno, como diría mi madre, para eso te puse un nombre. Claro. A ver, por ahí me meto en lo que siento que es lo más difícil. ¿Qué pasa esa mañana que sentís que no tenés la cabaná para escribir una Torá? No escribís. No escribís. De hecho, ¿cómo se escribe una Torá? O sea, miren, yo tengo acá... Tengo una por cada... Ven que tiene todas... son casilleros, ¿no? Bueno, cada uno de esos casilleros es una columna de la Torá. Ahí va. ¿Ahí me escuchan? Cuando me acerco, me alejo, ahí deja de... Sí. Cada uno de esos casilleros es una columna de la Torá. Entonces, a diferencia de una mezuzá, que hay que escribirla, o tefilín, que hay que escribirlo en orden, o sea, empezar por el principio y terminar al final, una Torá uno puede escribir acá, seguir más adelante, irse al final, volver al principio, o como acá, que yo hice dejar un renglón en blanco para llenarlo después, por ejemplo, con algún donante de la comunidad que quiere escribir justo esa parte, y bueno. Entonces hay veces que lo que hago es escribir, por ejemplo, todo el Sefer Torah de corrido. Por ejemplo, ahora estoy haciendo uno y estoy escribiendo todo de corrido. Dije, voy a empezar al principio, para ir de paso estudiando también, o sea, uno escribe y va teniendo una conexión con el texto, diferente a cuando uno lo lee así de manera habitual, ¿no? Porque vas letra por letra. Y vas descubriendo cosas y estudiando y te van surgiendo preguntas que decís, mira, esto, la cantidad de que lo leí nunca me di cuenta. Y hay otras veces que, por ejemplo, me acuerdo un año que yo estaba tenía mucho trabajo y muchos chures, ¿vieron? Cuando la cabeza está como muy dispersa. Y estaba escribiendo un Sefer Torah, creo que fue el de Batesman, si no me equivoco, que dije, lo voy a escribir por ganas, no por orden. Entonces me levantaba a la mañana y de repente decía, hoy tengo ganas de escribir los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Que fue Shavuot. Entonces me agarraba ese pergamino que tiene los 10 mandamientos y escribía ese pergamino con los 10 mandamientos. Al día siguiente decía, bueno, hoy tengo ganas de escribir cuando el pueblo cruzó el mar, Shirat Hayam. Entonces escribía Shirat Hayam. Hoy tengo ganas de escribir, qué sé yo, hoy es para allá no sé cuánto, la voy a estudiar mientras la escribo, ¿no? Entonces fue así. Claro, fue genial, fue divino. El problema es que llegó un momento donde me tocaba escribir todo el resto de Baikra, por ejemplo,
que son todos los sacrificios, claro, las partes más aburridas que tiene, y después tuve como 2 meses escribiendo, digamos, bueno, nada, ¿no? Pero no era lo más entretenido del mundo. Y después pasa también que uno escribe, por ejemplo, lo de hoy. La gente dice que yo hablo mucho. Soy consciente de eso y es verdad. Pero miren, yo les quiero mostrar algo. Acá arriba, donde está este espacio, acá, Abraham le dice a Eliezer, que era un servidor de él, un siervo de él, que vaya a conseguirle una novia a Itzhak, ¿no? Pero no en el lugar acá, que no vaya para allá, vos traela para acá, etcétera, etcétera. Hasta acá, más o menos, le hace prometer. Todo acá te cuenta cómo él llegó hasta ese lugar. Desde acá hasta abajo, Eliezer está diciendo, y si yo me voy a acercar y me voy a acercar y le voy a preguntar a una, y le voy a pedir que me dé agua y que le dé a mis camellos. Y aquella que me diga, le voy a dar a tus camellos y todo, esa va a ser la elegida. Entonces todo eso lo piensa, llega hasta acá y la Torá cuenta que pasó eso, y lo cuenta de acá hasta acá. Acá más o menos, en la segunda columna, digamos, Eliezer se encuentra ahí con Rivka, pasa todo eso, le pide todo eso, y cuando termina de hacer todo eso, él se prosterna a tierra y le dice, Dios hizo un milagro hoy acá porque al final te conocí, porque yo dije, y empieza a contar todo lo que pensó que iba a hacer. Y después le cuenta a ella lo que ella hizo. Y entonces ella lo lleva a la casa donde estaba el padre, donde estaba el hermano, Labán, etcétera, etcétera. Entonces le dicen, vení, pasá, come algo, no voy a entrar hasta no contar todo lo que pasó. Entonces empieza a contar desde acá. O sea, por lo consiguiente, todo eso, hasta este espacio que está acá, que lo dejé en libre, salvo esta última partecita que tiene toda la genealogía de los hijos de Ismael, todo el resto es lo mismo. O sea, 3 veces cuenta lo mismo. Ya está, flaco, o sea, ¿entendimos? Entonces créanme que cuando uno va escribiendo eso, uno dice, ¿por qué no habrá copy and paste? ¿Viste? O sea, agarro, copio todo esto, lo pongo acá y listo. Así que nada, esto como anécdota, digamos, de las cosas que van pasando cuando uno va escribiendo. También es verdad que el mejor momento cuando uno escribe es cuando está... a mí me sirve mucho escribir de madrugada y a la mañana temprano, porque aparte acá después ya empieza a hacer calor, tiene que estar la temperatura y la humedad controlada, digamos, para poder escribir como corresponde y demás. Y bueno, cuando uno está en ese estado donde no está prestando atención a la técnica, sino que está metido en el texto, ahí es cuando fluye, sale la mejor letra, no te equivocás y aprendés. O sea, son esos estados alfa en los cuales se va la mente. Bueno, Malca, y mientras le voy a ir pidiendo a mi señora que se acerque, porque yo la tengo última, para Sebastián. poner... Sí. No, cuando escribís, cuando tenés ganas de escribir, suponte Breshit, los Aseret Adibrot, y después tenés ganas de escribir, no sé, Akeidat Itzhak, ¿no tenés miedo a equivocarte, a decir, wow, me faltó una letrita y tener que volver todo? ¿No tenés ese miedo? Bueno, estarás canchero. Claro, lo que pasa es que acá está el orden de cada hoja con cada columna, con cada número de cada columna. Y eso es lo que yo busco que me coincida con estos libros, la columna, y después de cada columna tenés el renglón. O sea, ha pasado muchas veces donde de repente yo estoy escribiendo un Sefer Torah y de repente en una comunidad y quieren escribir, no sé, una determinada sección con una determinada familia que quiere hacer una actividad la semana que viene, pero es una parte que yo todavía no llegué. Vamos a suponer que quieren escribir, no sé, el comienzo de tal para allá, que es la que le va a tocar a leer, la que leyeron el día que se casaron, no sé, ¿no? Y yo no llegué, todavía me faltan 2 meses para llegar ahí. Entonces yo voy directamente con un pergamino en blanco, que yo ya sé que ese va a ser el número, vamos a suponer, 38, donde en la segunda columna, en el renglón 22, tengo que empezar a escribir en la mitad, que es donde empieza esa parte. Pero bueno, hay que ser muy prolijo,
y muy prolijo para marcarse también en cada una de las hojas, las columnas, uno se marca todo esto en lápiz, y después se borran. Es la prolijidad como para... Cada pergamino vos le pones como un número en lápiz, como para Claro. saber qué Espera que lo estoy columna llamando a va mi a ser, señora. Ahí está. Quiero ver si se me conecta. Me parece que me tengo que desconectar de acá. Claro, yo le marco... No creo que lo lleguen a ver. Ahí hay un 7, ¿lo ven? Sí se ve, Sebastián. Acá. Y acá dice Kasdale. Acá. Sí. Que significa 24, que es el número de columna. Y por acá en el medio me marco los renglones. Y de esa manera no me pierdo. Esperen que por algún motivo no se me conecta con el celular. Yo los dejo, les mando un beso enorme a todos. Un gusto verlos. Chao, Bechu. Chao, Bechu. Chao, Gracias. Lindo verlos, lindo Gracias, verlos. Edgar. Gracias igualmente. Chao, Edgardo. Edgardo. Chao. Chao, Esthercita. Chao, chao. Bueno, voy a ponerme en silencio este de acá para que no haga... Perdón, ¿puedo aprovechar yo, Sebastián, y te hago una consulta? Sí. Retrocedo un poco a lo que mencionaste antes cuando hablaste de la limpieza, en el proceso de limpieza y preparación de los pergaminos. Hay que lograr, por supuesto, que que todos tengan el mismo espesor, el mismo grosor, ¿no es cierto? Y que eso debe haber una medida. Sí, miden 1/3 de milímetro. Medio milímetro. Ok, todos tienen que llegar a esa medida para... Más o menos, porque vos pensás que es piel eso. Por lo cual es difícil poder... ni todos por son eso me iguales. imaginaba lo difícil de lograrlo. Sí, pero ni todos tienen el mismo espesor. Algunos son más fáciles para usar para escribir. Imagínense la piel de un bebé y la piel de un adulto, o sea, es tan diferente. Bueno, lo mismo se percibe con este tipo de cosas. Cuando uno le pasa el dedo, ¿no? O sea, es exactamente la misma. Es todo tan artesanal que Claro. Que así se ve. Bueno, Okay. Voy a bajar esta. Me voy a poner acá. Les presento a Joana, ahí está. Hola. Bueno, en esta mesa es donde escribo habitualmente. Bueno, voy a poner la tinta por acá. Y acá yo tengo la pluma con las que de la que les hablé antes. Y se acuerdan que había que decir una especie de bendición, una declaración de intención, lo que es la Kavaná. Entonces lo voy a decir ahora para que lo que escriba ahora tenga valor, si no, no es una Torá. Reviso nada más. Esto que yo tengo acá, esta hoja, es una copia del libro que les mostré antes. Pero ahí me sirve más ponérmelo acá que ponerme el libro arriba, ¿sí? Reviso no estar salteándome ningún renglón. Voy a escribir el número 26. Y digo, estoy mojando la pluma, y digo, Ani Kotev Leshem Kedushat Sefer Torah. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Perfecto, Sergio. Ahí escribí la palabra Beitzhak, ¿sí? Acá voy a escribir Ben.
Shishim. Escribir ahora, que es 60. Yitzhak tenía 60 años. Vamos a escribir una palabra más. ¿Sí? Ahí está. Acá empieza toda la parte de la historia de Yitzhak, de Parashat Toldot. ¿Se llegó a ver bien? Sí, perfecto, Sebastián, muy bueno. Sí, Perfecto. Buenísimo, bueno, gracias. Me voy a volver acá a la otra. Bueno, muy bien. Ahí. Bueno, ahí salí de la otra. Bueno, ¿alguna última pregunta? Rubén. Bueno, Juan. ¿Es más trabajoso de acuerdo al ancho de la Torá o el alto de la Torá? No sé si cambia mucho eso. Cuanto más chiquita la letra, es más difícil, obviamente, ¿no? Eso más el problema es más que nada las mesuzot, que cuanto más chiquitas son más difíciles. Obvio. Pero una Torá, no, porque si es más alta, más baja, uno va regulándola, porque yo escribo siempre en el mismo lugar. Lo que voy moviendo para los costados, para arriba y para abajo, es el pergamino. La proporción de la letra es más grande también. Claro, si la letra es más grande, la columna es más grande. O sea, ustedes van a ver que todos los Sifrei Torah, sean más grandes o más chicos, son más o menos las proporciones iguales. No van a encontrar nunca un Sefer Torah que sea así de chiquito, pero así de ancho. Si es así de chiquito, va a ser así de angosto. O sea, como que es como si fuera que uno lo agranda y lo achica, ¿vieron? Como en el con los celulares, que uno hace así y se agranda en forma algo parecido. No, eso te entiendo. Lo que yo decía es, normalmente el cuero tiene un alto de más o menos 60, 65 por ahí. Pero si yo quiero un sefer con un alto de 1 metro, o 1,10, o 1,20, termina siendo una letra muy grande. Sí. O sea, la realidad es que estos, por ejemplo, son de 48 centímetros de alto. Si uno quiere hacer un Sefer Torah bien grande, la realidad es que no es, más que eso no es útil, porque... No se puede llevar, pesa mucho. Claro, y además para leer, me pasó el otro día que una nena tenía que leer en el templo y era chiquitita, y como lo estamos haciendo al aire libre, no tengo todos los elementos que tenemos en el templo, donde enseguida voy, busco el banquito, el escaloncito que tenemos ahí atrás. Entonces estamos afuera, y tenía que leer de la Torah, claro, terminó de leer abajo y tenía que leer arriba, ¿no? En la siguiente columna. Y me dice, no veo, encima era de noche, jueves a las 7 de la mañana, no sé. Entonces le levanté la Torah, la bajé y se la puse para que la tenga acá. Entonces imagínense que un Sefer Torah tan alto no es práctico. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se aprende a hacer software? O sea, ¿cómo aprendiste vos a hacer software? Con otro software que te enseñe. Ok. Básicamente. Es un oficio, es un arte que se va transmitiendo así de generación en generación. Está la parte práctica, obviamente, de caligrafía, pero después están todas las cuestiones de las leyes
todas las halajot, todas las leyes judías para esto, por lo cual se estudia Talmud, se estudia halajá, son las leyes, se estudia Mishnah Brurá, y después se estudia una biblioteca entera de libros con responsas sobre esto. Gracias. Bueno, gente, un placer. Se necesita un poquito más tarde que el horario que habíamos dicho, sigue siendo antes de las 9, así que estamos perfectos. Ustedes saben que hay cosas que son más importantes que la Torá y todo eso. No, fue un chiste. Y bueno, y estoy sumamente agradecido por la invitación. No, al contrario. Nosotros estamos muy agradecidos por tu buena voluntad siempre, cuando hicimos la Knesá y cuando vos arreglaste el Sefer Torah de la Keilah, y ahora también tu ofrecimiento, así que nosotros, vos sabés que Loma siempre es tu casa, así que las puertas siempre abiertas cuando esto se pueda, presencial, siempre aprendemos un montón cuando te escuchamos y cuando vos venís hasta Lomas más todavía. Y en lo personal agradecerte mucho tu buena voluntad y tu buena predisposición para que se hiciera esta charla hoy. Así que, ni hablar de verte escribir un Sefer Torah. Ya eso es un plus que nos enriquece a todos. Bueno, gracias a ustedes. Sefer Torah es enorme, es brillante. Gracias de nuevo, y bueno, me comprometo cuando se pueda ir allá y hacemos un taller, si quieren, y ven todo esto de cerca y demás. Y bueno, y felicitarla a Dalia, augurarle lo mejor. Aprovechenla, exprímanla, porque sabe, pero además de saber, tiene lo más importante de todo, que es la materia prima, que es ser una buena persona, que es tener nobleza de espíritu, tener vocación de servicio. Y lo tiene ella, la conozco mucho a la mamá y conozco mucho a otras de sus hermanas, o sea, es una familia, ¿sí? Así que es una familia, si llega a una familia como la de ustedes, aprovechenla y aprovechense mutuamente. Así que gracias también, Dalia, y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gente. Gracias, Sebastián. Gracias, Grinchu. Gracias, Sebastián. Samea. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.